Feliz sábado, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuídanos, que estemos bien, que les ayudes a los médicos que lo hagan bien y que pronto nos podamos ver con los hermanos. Cuídanos y que estemos bien en tu día santo. En el Jesús, amén. Hola niños y niñas, feliz sábado, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, hoy os traigo una historia, pero más que una historia, es un reto, ¿vale? Antes de empezar con el reto, quiero haceros una pregunta. A ver si sabéis responderla. ¿Para qué sirve vuestra cocina de casa? Todos sabemos para qué sirve una cocina, ¿verdad? Para cocinar y para comer. ¿Para qué sirve nuestra habitación? Muy bien, para dormir, para jugar, para vestirnos. ¿Para qué sirve el baño? Todos sabemos para qué sirve el baño, ¿verdad? Entre otras cosas, nos duchamos, nos lavamos los dientes. Es decir, cada una de las estancias de nuestra casa sirven para algo que solemos hacer todos los días porque hace falta que lo hagamos todos los días. Pero hay una cosa que hacemos todos los días y normalmente no tenemos un lugar especial para hacerlo, y es orar. Fijaros, porque hay algunos personajes de la Biblia que nos hablaron un poco acerca de sus costumbres a la hora de orar. Uno de ellos fue Daniel. Daniel nos habla en la Biblia que él oraba ¿cuántas veces? Muy bien, oraba 3 veces al día, y se dice ¿dónde? En su habitación. Abriendo las ventanas de su habitación, él se ponía allí y oraba. También Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo orar, porque Jesús muchas veces se retiraba a un lugar muy apartado para tener un momento con su Padre, un momento que nadie pudiera molestarlo, que fuera un momento especial, ¿vale? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que en nuestra casa deberíamos tener un lugar especial para dedicar a Jesús, para estar juntos con Jesús. Entonces, ¿qué os voy a retar a hacer? Que hagáis un lugar especial, decidáis en vuestra casa un lugar especial y lo decoréis. Y ahora os voy a dar algunas ideas cómo podemos hacerlo, ¿vale? Una de ellas lo veis aquí. Podéis hacer un cartel para que todo el mundo sepa que ese lugar va a ser vuestro lugar favorito con Jesús. Va a ser un lugar en el que os vais a reunir con Jesús. También lo que podemos hacer es leer la escuela sabática, podemos tomar apuntes de nuestros versículos favoritos de la escuela sabática para aprendernos el versículo en memoria. También lo que podemos hacer es, si hay alguna historia que hayamos aprendido con papá y mamá, podemos hacer un dibujo de esa historia que hayamos aprendido. Por ejemplo, esta es la armadura de Dios y yo he querido dibujarla para recordar muy bien las partes y para qué sirve cada una de ellas. Esto nos ayudará mucho a recordar mucho mejor las historias y que nos sirvan para más tiempo del que la hemos leído. Otra de las cosas que me gusta mucho es decorar mi Biblia. El otro día hemos escuchado la historia del Arca de Noé, ¿verdad? Pues yo he querido hacer un dibujo del Arca de Noé para tenerlo en mi Biblia, con un texto que me gustó mucho de esa historia. Un versículo que me encantó, que dice: y Noé hizo conforme Dios le mandó. Noé siguió los preceptos de Dios. Otro que me gusta mucho es la portada de Salmos, que le he puesto mi salmo favorito, que se encuentra en Salmo 84:10, y es: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es decir, mejor es un segundo con Jesús que 1000 sin Él. Ese es uno de mis textos favoritos. ¿Esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda a recordarlos mejor, a aplicarlos en nuestro día a día, a recordarlos cuando nos hagan falta. Entonces, os animo a que, seguro que muchos de vosotros os gusta pintar, que utilicéis esa herramienta para recordar versículos de la Biblia e historias de la Biblia. Vale, ¿cuál es la cosa que hemos hablado al principio que podemos hacer? Y es orar. La oración. Os voy a dar una idea de cómo podéis hacer en vuestro rincón especial para orar. Uno de ellos es con un bote de cristal. Estos botes pueden conseguirlo mamá o papá. En el supermercado suelen vender pues conservas con aceitunas o lo que sea, y ese lo podéis limpiar después y dentro podéis hacer botes con diferentes temáticas. Por ejemplo, este bote tiene como temática gracias. Esto es muy bonito porque podéis cada día del año poner una cosa,
por la que deis gracias. Siempre intentar que no se repitan. Cuando acaba el año, podéis sacar una a una todas las cosas por las que habéis dado gracias este año a Dios y podéis ver cuántas cosas Dios ha hecho por vosotros. Otra cosa por la que podemos orar y podemos tener otro bote es por los demás, por las personas. Por las personas que a lo mejor necesitan de nuestra oración por algún motivo en especial. También para que Dios nos utilice para ser instrumentos para los demás y poder ayudar a los demás en lo que necesiten. Podéis hacer botes de lo que queráis, de muchas cosas. Podéis hacer otro bote de pedidos de oración, por lo que queráis pedirle a Jesús. Podéis hacerlo como queráis. En el caso de que no tengáis botes, no hay problema, porque podéis coger un folio y en ese folio escribir cada día un mensaje de gracias y en otro folio podéis escribir pues por quién queréis orar ese día. No hay problema, se puede hacer de muchas formas. Otra cosa que me han enseñado hace poco y me ha parecido una idea muy bonita es que cuando es nuestro cumpleaños, normalmente, nos regalan muchas cosas, nos celebran una fiesta y eso está muy bien, pero yo creo que también es muy bonito dar gracias a Dios, porque cuando nosotros cumplimos un año más, quiere decir que Dios estuvo un año más cuidándonos, protegiéndonos, estando a nuestro lado. Entonces, esta huchita yo la tengo para tener una ofrenda especial que voy llenando cada año cuando voy pudiendo, con un poquito o con mucho, con lo que podamos. Cada día que os acordéis voy a poner una monedita para mi ofrenda especial, porque el día de mi cumpleaños quiero dar una ofrenda especial a Jesús. Entonces, es una idea que me ha parecido muy bonita y por eso os la comparto, ¿vale? Así que con la ayuda de papá y mamá podéis hacer muchas cosas, pero os animo a que el rincón de oración, el rincón de leer la Biblia, el rincón que vais a pasar con Jesús sea vuestro lugar favorito en vuestra casa. Así que ahora lo que os voy a pedir es que os pongáis manos a la obra, hagáis ese lugar de oración, ese lugar de estudio con Jesús y se lo compartáis al pastor Rubén, para que luego podamos nosotros, los mayores, ver vuestros rincones y a lo mejor nos dais alguna idea. Así que, chicos, os animo a que lo hagáis y nos enseñéis todos esos preciosos lugares que vais a hacer en vuestras casas. Un besito muy grande. ¡Adiós! Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hoy es un nuevo día, es tu día, Señor. Perdónanos en todos los errores que hayamos cometido, Señor. Cuídanos de cualquier peligro que esté entre nosotros. Ayúdanos a ser felices, convivir felices, estar de tu lado, Señor. Por favor, te lo pedimos nosotros y todas las personas. Ayuda a las personas enfermas que están en los médicos. Sánales con tus manos sanadoras. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Os invito a preparar en vuestras casas un sitio, un recipiente especial donde guardar vuestras ofrendas de agradecimiento al Señor. Y el primer sábado que nos podamos reunir, llevadlas ahí con un corazón alegre. Yo he preparado el mío. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. És meu constante orar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na
paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu grande amor. Eis meu constante orar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder escuchar el mensaje a través de las pantallas, por haber inspirado a todas estas personas que van a participar en el mensaje y les has dado este mensaje que nosotros necesitamos en nuestras vidas y para poner en práctica. Así que ayúdanos a entender, bendícenos a cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Para iniciar con el sermón de hoy me gustaría que leyéramos 1 de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Bastante claro y sencillo. Este versículo nos muestra que amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, pero también me genera dudas. ¿Puedo guardar la ley desde el amor? ¿El guardar la ley es delicia para mí? Estas respuestas las puedo conseguir con 6 puntos que me gustaría resaltar de los 10 mandamientos. El primero es que la ley es sencilla y abarcante. Incluye nuestros pensamientos, emociones y deseos más ocultos, como el deseo, la envidia o la ambición. Jesús, en el Sermón del Monte, habló muy específicamente y nos recordó que la transgresión del pecado empieza en el corazón. Es que la ley es tan abarcante que cubre cualquier pecado y tan sencilla que un niño se la puede aprender de memoria fácilmente. Los primeros 4 mandamientos definen nuestro deber con Dios y los últimos 6 nos muestran nuestro deber para con nuestros semejantes. Y esta división deriva de 2 grandes principios del amor, sobre los cuales se fundamenta el reino de Dios. Esto lo podemos respaldar en Lucas 10:27, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los que viven de acuerdo con estos principios se hallan en completa armonía con los 10 mandamientos, porque estos expresan dichos principios en mayor detalle. El primero prescribe la adoración
exclusiva del único y Dios verdadero. El segundo prohíbe la idolatría. El tercero prohíbe la irreverencia y el perjurio que envuelve la invocación del nombre divino. El cuarto llama a observar el sábado e identifica a Dios como el único y verdadero creador de los cielos y la tierra. El quinto requiere que los hijos se sometan a sus padres como los agentes asignados por Dios para la transmisión de su voluntad revelada a las generaciones futuras. El sexto protege la vida enseñándonos a considerarla sagrada. El séptimo protege la pureza y salvaguarda la relación matrimonial. El octavo protege la propiedad. Noveno defiende la veracidad y prohíbe el perjurio. Y el décimo alcanza la raíz de todas las relaciones humanas, prohibiendo la avaricia. El segundo punto es que señala el pecado. Sin los 10 mandamientos, nosotros, los seres humanos, no podríamos ser conscientes de nuestra condición pecaminosa, ni mucho menos se nos sería fácil recordar la divinidad de Dios. Hemos escuchado varias veces que los 10 mandamientos es un espejo, porque funciona así. Si nosotros miramos a través de los 10 mandamientos, podríamos ver nuestros propios defectos de carácter en contraste con el carácter de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 3:20 y Romanos 7:7 que dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El tercer punto es que es una norma de juicio. Salmo 119, 172 nos dice: todos tus mandamientos son justicia. La ley, por lo tanto, establece la norma de justicia, porque nosotros no seremos juzgados por nuestros conocimientos o nuestra conciencia, sino por estos principios justos. Lo leemos en Eclesiastés 12, 13 y 14, que dice: el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El cuarto punto es que demanda perfecta obediencia. Si leemos Santiago 2:10, que nos dice: porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La obediencia de la ley como regla de nuestras vidas es vital para nuestra salvación. Y esto solo lo podemos lograr con ayuda del Espíritu Santo que more con cada uno de nosotros. El quinto punto es única. Los 10 mandamientos poseen la distinción especial de ser las únicas palabras que Dios habló en forma audible ante una nación entera. Esto lo leemos en Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios decidió no confiar tan importante tarea como escribir estos 10 mandamientos a los seres humanos, sino que Él mismo con su dedo escribió en 2 tablas de piedra y se las dio a Moisés para que la guardara en el arca del tabernáculo. Con el fin de ayudar al pueblo de Israel, Dios también les dio unas leyes para saber sobrellevar las situaciones, tanto en el templo
como con las personas, que podemos dividirlas en las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Pero en este caso se mantuvieron afuera del arca, no como el decálogo que sí estuvo dentro del arca. El sexto y último punto es la perpetuidad de la ley. Por cuanto la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, es un reflejo moral de Dios, nos damos cuenta que así como Dios es eterno, estas leyes también lo son. Y nos damos cuenta que son absolutas, inmutables y permanecen para siempre para nosotros, la humanidad. Lo podemos leer en Salmo 119, 152. Hace ya muchos años he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Como hemos dicho en este último punto, la perpetuidad de la ley, siempre ha existido la ley. Y así como siempre ha existido la ley, Satanás siempre ha intentado tergiversarla. Y no solo eso, sino que nosotros los seres humanos la olvidemos, cambiemos un poco la ley o simplemente no le demos importancia. Y podemos verlo en diferentes historias en el capítulo 29 de Patriarcas y Profetas. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Para mí es un placer y un privilegio volver a estar aquí con todos vosotros para traeros una pequeña reflexión en este sábado. Primero quiero agradecer a Andrea por la introducción al tema. Muchísimas gracias por la reflexión. Y así que ahora me gustaría que en unos minutitos pudiésemos reflexionar un poquito sobre un capítulo de Patriarcas y Profetas, en especial el capítulo 29, que trata acerca de la enemistad que siempre tuvo Satanás contra la ley o hacia la ley. Sabemos que esta enemistad ha comenzado y comenzó en el cielo, cuando digamos que Satanás piensa que su gobierno tiene una idea de gobierno, que su ley es mejor, es más justa y que él podría ser un mejor gobernante que Dios. Y ahí empieza el problema. Parece que tiene una pequeña ventaja o que coge un poquito de ganancia cuando consigue convencer a una gran parte de los ángeles del cielo. Pero todos sabemos cómo termina eso. Sabemos que Satanás es desterrado, es echado a la tierra con esos ángeles y apartado del cielo, donde no pueda seguir engañando. Y ahora llega el momento del Edén. El momento del Edén en el que Satanás parece que vuelve a tener una pequeña victoria cuando consigue engañar a Eva, cuando consigue contaminar a Eva con sus mentiras y con ello hace caer al hombre. Y rompe esa comunión perfecta y esa relación perfecta que había entre Dios y Adán y Eva. Pero en este momento es cuando entra el plan de redención en marcha. Y cuando esa esperanza que todos tenemos de que esa simiente, de que gracias a esa simiente nosotros tenemos la esperanza de una salvación. Entonces empieza la aventura del ser humano en esta tierra llena de pecado y pareciera que Satanás vuelve a tener otra pequeña victoria, porque dice las Escrituras de que en las etapas siguientes al Edén, la inclinación del hombre era el continuo al mal. O sea, el mal estaba rodeando la tierra. Era como que toda la humanidad se hubiese alistado en las filas del enemigo rebelde. Pero Dios, en su infinita misericordia, decide resguardar y proteger a Noé y a los depositarios de todavía su fe y de la ley que él tenía puesta en sus corazones. Así que decide enviar ese diluvio para erradicar el mal de la tierra pese a todo lo que él quería. Entonces tenemos en este momento a Noé y a su familia a salvo, que iban a ser los descendientes que iban a llevar a cabo la ley y que iban a llevar a cabo ese esparcimiento de ese evangelio y que iban a llevar a cabo el privilegio de seguir sirviendo a Dios. Me gustaría que ahora nos transportáramos y nos lleváramos hasta casi la mitad del capítulo y un apartado muy importante de la historia de este capítulo 29, que es el momento del Sinaí. Hay un punto en el que todos sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
son esclavos en Egipto y después de escuchar el clamor de su pueblo, Dios decide actuar y decide escoger a Moisés para que lleve a cabo el plan de rescate. Después de muchas generaciones en las que el pueblo había estado como esclavo en Egipto, se había tergiversado un poco la idea que tenían de Dios y la idea de la ley de Dios. Empezaron a adoptar costumbres y ritos paganos del pueblo de Egipto. Así que era necesario sacarlos de allí. Durante el vagar por el desierto, el Señor, nuestro Dios, los tuvo que llevar al Sinaí, donde se iba a encontrar con ellos de una forma especial y diferente para entregarles el decálogo. Esas 10 palabras que definen el carácter y el amor de Dios. Y los lleva al Sinaí. Y están allí en la ladera de la montaña, esperando a que Moisés baje, después de encontrarse con Dios de una manera tan poderosa y tan especial. Y quiero llevaros a una parte del texto, de este capítulo, en el que nos dice que Satanás y sus ángeles estaban en mitad de ese pueblo, en ese momento. Estaban allí tramando un plan para llevar a cabo la destrucción de ese pueblo. Un plan por el cual Dios quisiera desechar a ese pueblo, que lo aborreciera y decidiera erradicarlos de la faz de la tierra. Y entonces urden un plan y planean lo siguiente, que quiero que me acompañéis en esta lectura. El plan de Satanás era el siguiente: si pudieran olvidar hasta tal punto su propio parentesco divino, si olvidaran que fueron hechos a imagen de su Creador, hasta el punto de inclinarse ante objetos repugnantes e irracionales, entonces quedaría el camino libre para la plena licencia, se desencadenarían las malas pasiones de su corazón y yo, Satanás, ejercería mi dominio absoluto. El plan de Satanás era claro, era evidente. Quería que ese pueblo adorase a dioses paganos, que hicieran esculturas de oro, de bronce, de madera, de lo que fuera, pero que tergiversaran la idea de Dios y el plan de Dios, que se convirtieran en paganos, en adoradores de otros ídolos, que era lo que estaban acostumbrados en Egipto. Y Satanás pensaba que de esta manera Dios decidiría renunciar a ellos y los erradicaría de la faz de la tierra. Y como sabemos en la historia, un poco consigue ese plan en cuanto Moisés baja del monte y ve al pueblo descarriado en una orgía de desenfreno adorando a ese becerro de oro. Parece que Satanás en este momento obtiene otra pequeña victoria, pero todos sabemos que no es así. Para su idea era una pequeña victoria. Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, decide perdonarlos por amor a Moisés. Y Moisés decide poner su vida en las manos de Dios porque ama a ese pueblo, porque se siente identificado con él. Y para ir terminando, quiero dejaros con este último párrafo de esta primera parte de este capítulo, que pone un poco en contexto la historia y nos abre un poco el foco para ver toda esta escena desde mucho más arriba. Y dice así: todo el universo presenció las escenas del Sinaí. En la actuación de las dos administraciones se vio el contraste entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Otra vez, los inmaculados habitantes de los otros mundos volvieron a ver los resultados de la apostasía de Satanás y la clase de gobierno que él habría establecido en el cielo si se lo hubiese dejado dominar. La verdad que la escena es increíble. O sea, me puedo imaginar desde el cielo estos habitantes de otros mundos viendo esa escena de cómo en el Sinaí Dios está entregando su ley a esos hombres, a ese pueblo escogido, y de cómo Satanás intenta manchar todo eso, intenta tergiversar, mentir, engañar, que es a fin de cuentas su gobierno, el tipo de gobierno y de ley que él intenta inculcar, el engaño y la mentira. Simplemente quiero dejaros con esta reflexión antes de que continúe Alejandra con el tema. Y es que Satanás va a intentar cada día de nuestra vida alejarnos
de la ley, que nos dé miedo la ley de Dios, que la veamos como algo temeroso y que no la veamos como una protección, como un escudo que Dios nos da para protegernos, en el que podemos encontrar el sentimiento de necesidad de Dios. El mirar a esa ley nos hace ver que necesitamos de Dios, que necesitamos de su infinito perdón, de su infinito amor. Que nunca Satanás pueda sembrar esa semilla en nuestros corazones y en nuestras cabezas, que nunca nos haga dudar, que no nos haga tergiversar la idea del Dios en el que creemos. Que Dios te bendiga, que puedas seguir disfrutando de este sábado y de esta bella reunión. Y como siempre digo, ya queda mucho menos para vernos y encontrarnos. Os quiero a todos. Feliz sábado. Vale, hemos estado hablando un poco con Enoch acerca de todo el trabajo que ha hecho Satanás para hacernos violar la ley de Dios durante toda la historia. Y ahora hablaremos un poco acerca del por qué tanta insistencia. Si por ejemplo nos preguntáramos acerca del segundo mandamiento, que trata de no hacernos imágenes de nada de lo que está a nuestro alrededor, y nos preguntamos, ¿qué ganaba Satanás con hacernos violar este segundo mandamiento? Pues podríamos decir que él quería degradar nuestro concepto de Dios. Porque claro, al hacernos dioses de madera o de piedra, rebajábamos a Dios incluso a un nivel inferior al nuestro. Y si habláramos del cuarto mandamiento, ¿qué ganaba Satanás con hacernos violar el cuarto mandamiento? Podríamos decir que él quería hacer que nosotros olvidáramos completamente a Dios. Es que en el cuarto mandamiento, Dios lo que nos pide es que le adoremos y que tengamos reverencia hacia Él. Él lo hace porque Él es el creador de todas las cosas y todos los seres que hemos sido creados le debemos a Él nuestra existencia. Y si decimos que el sábado es el día que nos hace recordar a Dios como el que creó el mundo, pues nos hace ver su grandeza. Porque si por ejemplo hablamos del mar, de la inmensidad, de la variedad de especies, de los colores tan hermosos, entonces vemos allí una sabiduría inigualable, un poder que mantiene las leyes. Y si decimos que Dios creó los cielos, no nos referimos únicamente a las nubes, nos referimos a los grandes astros, a las galaxias enteras, planetas y mundos con más vida. Es decir, que es un Dios todopoderoso. El sábado es un testimonio de su existencia. Esto no fue una casualidad. No, hay un Dios de amor que lo creó todo por nosotros. Si el sábado hubiera sido santificado desde el principio y sin interrupciones, nunca hubieran podido existir ateos ni idólatras. El sábado es una institución tan antigua como el mundo mismo. Todos los patriarcas guardaron este día especial. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios, con Israel? Que cuando estuvieron en Egipto fueron obligados a trabajar el sábado. Ellos fueron obligados a violar este día y Satanás creyó que ganaba mucho terreno, porque poco a poco los fue haciendo olvidar la santidad que este día tenía y lo que significaba para ellos. Pero cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al Sinaí y les quiso hablar acerca del cuarto mandamiento, lo primero que les dijo fue: recuerda. No era un mandamiento nuevo, le estaba diciendo: recuerda este día especial que fue un pacto para nosotros desde el principio. Satanás quería borrar de la mente de todos ellos a Dios y sabía que destruyendo el monumento que nos hacía recordarlo como Dios todopoderoso y creador, nos haría olvidarlo. Entonces, indujo al hombre a violar el cuarto mandamiento, porque sin Dios en el camino, pues ya no intentaríamos hacer lo correcto, ya no intentaríamos ser buenos para Él, ni agradarle, ni acercarnos, ni pondríamos ninguna resistencia al resto de sus tentaciones. La enemistad de Satanás contra la ley es evidente en toda la historia. Una de las cosas que es muy real es que Dios, que pretende con nosotros una relación de amor, pero también de lealtad, asimila mucho esa relación con la relación entre los padres y los hijos terrenales, porque es una relación que también es de amor, pero requiere obediencia para que se pueda desenvolver bien.
Por eso es que Satanás también intentó que se violara el 5.º mandamiento. Él sabía que si nosotros despreciábamos la autoridad de nuestros padres, en muy poco tiempo también íbamos a despreciar la autoridad de Dios. En el mundo pagano se solía abandonar a los padres cuando ellos ya no podían valerse por sí mismos, cuando llegaban a la vejez. Y algunos incluso le daban muerte porque ya no podían seguir existiendo, ellos no podían hacerse cargo de sus padres. Incluso con las madres nunca tenían mucho valor. Si el padre llegaba a morir, ella quedaba a cargo del hijo mayor y en silencio total tenía que obedecer. Moisés siempre resaltó la obediencia filial, pero cuando los hijos de Israel se apartaron de Dios, comenzaron a violar también el 5.º mandamiento junto con el resto de ellos. ¿Y qué podemos decir acerca del 6.º mandamiento? Juan 8:44 nos dice que Satanás es homicida y lo ha sido desde el principio del mundo. Y él no solamente ha querido llenar nuestro corazón de odio para que los hombres se maten unos a los otros, sino que incluso nos ha hecho desafiar atrevidamente la autoridad de Dios al punto de introducir el homicidio como parte del culto religioso. Se aprovechó de que ya las mentes del mundo, ya los seres humanos tenían un concepto tan degradado de Dios que los hizo pensar que podían asegurar sus favores ofreciendo vidas humanas en sacrificio. En ese tiempo se cometieron unas crueldades horribles y todas se ejecutaron en diferentes formas de cultos idólatras. Una de ellas era pasar a los niños por el fuego. Eso siempre me pareció muy feo, pero ahora que yo tengo una hija me parece mucho peor. El culto consistía en pasar a los niños por el fuego. Si el niño no se quemaba para nada, era un niño muy beneficiado, era un niño que se le daba todo lo que quería y era un niño que al crecer, si cometía crueles crímenes, era perdonado. Era absuelto porque se consideraba que los dioses lo tenían en gran estima. Y si por el contrario, al pasarlo por el fuego, el niño se quemaba algo, un poquito o lo que sea, se quemaba, ellos consideraban que los dioses no habían aceptado el sacrificio, así que era necesario darle muerte para aplacar la ira de ese dios, así que lo ofrecían en sacrificio. En cuanto al 7.º mandamiento, también podemos decir que el mundo pagano lo introdujo como forma de religión, como rito. Incluso los dioses se presentaban a ellos mismos como seres impuros y sus adoradores dejaban salir así sus pasiones más bajas. Sus fiestas religiosas eran de características generalizadas impuras y de un carácter público también. La poligamia fue uno de los pecados que hizo encender la ira de Dios en el mundo antediluviano. Y es muy triste que luego del diluvio es un pecado que surgió nuevamente muy rápido. Y fue porque Satanás tenía una especial intención en destruir el matrimonio, en destruir el hogar, porque sabe que es el núcleo de la sociedad. Y él tenía el conocimiento de que era abrirle la puerta a la desgracia. Incluso intenta hacerlo hoy en día. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Dios, con este mandamiento, con el 7.º, protege esta institución sagrada. Y Satanás lo único que quiere es debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Desde el principio de esta gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y hacernos violar la ley de Él, porque en la ley se encuentra el carácter divino. Y por mucho tiempo parecía este esfuerzo coronado de éxito. ¿Saben por qué? Porque las grandes multitudes prestaban atención a lo que Satanás tenía que decirles y en muy poco tiempo se volvían en contra de Dios. Pero en medio de toda esta obra del mal, los propósitos de Dios siempre avanzaban hacia su realización. Él siempre manifestaba su justicia y su benevolencia hacia todas las criaturas inteligentes que Él había creado. Pero hay una mala noticia, y es que, gracias a las tentaciones de Satanás,
toda la raza humana hemos caído en transgresión. Todos somos pecadores. Esa ley divina no la podemos cumplir, no podemos. No hay nada que esté en nosotros que nos haga capaces. Pero hay una buena noticia también. Y es que Jesús, con su sacrificio en la cruz, abrió un camino por el cual nosotros podemos transitar y regresar al Padre. En Cristo podemos ser capaces de cumplir con los requerimientos de la ley. Y es así como esa pequeña uvita que cayó de la vid puede retornar a ella. Y en Cristo podemos llevar muchísimos frutos. ¿Y saben por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en esta carne, lo vivo por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Es un regalo que no merecemos, pero que Dios hace posible en nuestra vida. En todo tiempo de apostasía y de rebelión, Dios siempre tuvo un pequeño pueblo que siempre fue fiel, como dice Isaías 51:7, un pueblo que tenía en su corazón la ley de Dios. Ahora quiero que leamos un versículo muy bonito que se encuentra en Apocalipsis 14:12. Dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La obediencia caracteriza a los santos que esperan la segunda venida de Cristo. Y es que esas personas que un día estarán en el reino de los cielos son aquellas que intentaron ser como Jesús y que le amaron más que a cualquier otra cosa en el mundo. Al final se podrá ver que la rebelión de Satanás solo dio como resultado la ruina para él y para todos sus súbditos. Y a pesar de que siempre nos quiso hacer pensar que transgredir la ley nos iba a hacer alcanzar algún beneficio, quedará como evidencia que la paga del pecado es la muerte y no hay otra solución. Pero en medio de toda esa tempestad de los juicios de Dios y de los castigos, el pueblo de Dios nunca va a tener nada que temer. ¿Y saben por qué? Porque Dios regresará por nosotros, nos juntará y entonces estaremos para siempre con Él. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Salmos 55 y es muy bonito. Fíjense lo que dice: reúnanme a los consagrados, los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Si en algún momento sientes temor porque sientes que eres un transgresor y sientes que no mereces todas estas bondades de Dios que Él te regala, corre a los brazos de Cristo porque su sangre ya pagó tu deuda. No tienes nada que temer. Ahora la justicia de Cristo se revela en ti, sobre ti, y es lo que el Padre ve. Así que no temas, sigue adelante. Y te voy a dar un versículo muy bonito, se encuentra en Isaías 54 y dice, 54:10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. El Señor sabe que nos equivocamos. Él solo quiere un corazón arrepentido que quiera hacer su voluntad. El resto de las equivocaciones, olvídalas, déjalas pasar, porque Él las olvida, te da nuevas oportunidades. Acá, agárralas, camina a su lado. Todo esto solo nos hace ver la gran belleza del plan de la redención que Dios planificó para redimir nuestra vida. Y ese es el propósito final que tiene con el mundo entero. No solo redimir a los seres humanos, sino que también quiere redimir a la naturaleza entera. Porque este planeta va a ser el hogar de los redimidos por la eternidad. Durante más de 6.000 años, Satanás tuvo odio contra la ley e intentó destruirla, intentó apropiarse del dominio de este mundo a la fuerza. Pero al final solo se verá cómo se cumple el propósito por el cual fuimos creados. Vamos a leer Daniel 7:18. Dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás.
Qué bonitas promesas. El Señor es justo, es fiel y es verdadero. Él cumple su promesa. Vamos a acogernos de esta promesa, vamos a guardarla en nuestro corazón y vamos a avanzar con alegría y confianza de que Dios está a nuestro lado y nos va a hacer alcanzar la victoria. Que el Señor les bendiga. Em paz me deito, logo pego no sono, pois só tu me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me às águas calmas de descanso. Em ti, Deus é fiel, e as tuas promessas não falharão, pois certo és. Guardo en el corazón tus palabras, plano. 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 Deus é fiel, e as tuas promessas não falharão, pois certo és. Inclinaremos el rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por ese día tan maravilloso que nos regalas. Gracias, Padre, porque tú estás siempre presente en nuestras vidas, Señor, a pesar de lo que pase. Y ayúdanos, Señor, a recordar tus palabras, recordar tus promesas. Ayúdanos a vivir según tu palabra y anhelar, Señor, tu gran venida. Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos cuides, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser fieles a tus mandamientos, ser fieles a tus principios, Señor, y que lo hagamos nuestro. Señor, te pedimos una bendición especial por cada hermano y por cada persona que está sufriendo. Te pedimos que tú sigas cuidando, Señor, a aquellos que siguen bien, y cuida a cada uno de nosotros, Señor. Danos un buen día en tu compañía y nunca te apartes de nosotros, Señor. Es por Jesús que te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
luzca su bandera, los conceda en gran manera de su espíritu con